¿Alguna vez te preguntaste cómo construyen los pilares de un puente en medio del mar? Quizás imaginas que simplemente toman una columna gigantesca y la clavan desde arriba hasta tocar el fondo. Pero no, en algunas de las obras más impresionantes de la historia, los ingenieros hicieron algo mucho más extremo. Crearon un espacio seco debajo del agua y mandaron trabajadores hasta el fondo para excavar con sus propias manos. Y lo verdaderamente peligroso no era bajar, era volver a subir. Durante la construcción del puente de Brooklyn en el siglo XIX, varios trabajadores salían de las profundidades aparentemente normales. Pero minutos después comenzaban los dolores. Las articulaciones parecían romperse desde dentro. Algunos caían al suelo, otros perdían el conocimiento, y los casos más graves podían terminar en la muerte. Nadie entendía qué estaba pasando, y para comprenderlo, primero hay que saber cómo lograban trabajar bajo el agua. Utilizaban una estructura llamada cajón neumático. Imagina una habitación gigantesca, cerrada por arriba pero abierta por debajo, que se hunde hasta apoyarse en el fondo. Después introducían aire a presión para impedir que el agua entrara. El resultado era increíble. Los trabajadores podían caminar y excavar sobre el auténtico fondo del río mientras encima de sus cabezas tenían toneladas de agua. Pero había un problema. La presión tenía que mantenerse bajo control constantemente. Si era insuficiente, el agua podía irrumpir en el espacio de trabajo. Y cualquier fallo grave en aquel sistema podía convertirse rápidamente en una catástrofe. Los obreros podían pasar horas trabajando en esas condiciones. Y entonces llegó el misterio del puente de Brooklyn. Cuando regresaban a la superficie, algunos comenzaban a retorcerse de dolor. Los médicos no tenían una explicación clara. Se sospechó de gases, enfermedades desconocidas y todo tipo de causas. Hasta que el propio ingeniero jefe del puente, Washington Roebling, bajó para investigar. Y él también enfermó gravemente. Su salud quedó tan deteriorada que ya no pudo supervisar las obras como antes, pero tampoco abandonó el puente. Convirtió su habitación en un centro de operaciones. Desde su ventana, observaba la construcción con un telescopio y enviaba instrucciones al equipo con la ayuda fundamental de su esposa, Emily Roebling. Mientras tanto, el misterio de aquellos trabajadores comenzó a entenderse. El enemigo era la presión. Cuando una persona permanece bajo alta presión, más nitrógeno puede disolverse en su organismo. El problema aparece si vuelve demasiado rápido a una presión normal. Es como abrir de golpe una botella de gaseosa. El gas puede formar burbujas dentro del cuerpo, provocando desde dolores intensos hasta lesiones neurológicas y, en casos extremos, la muerte. Hoy lo conocemos como enfermedad por descompresión. ¿La solución? No salir de golpe. Había que reducir la presión progresivamente, dando tiempo al cuerpo para eliminar el exceso de nitrógeno. Ese principio terminaría salvando incontables vidas. Pero cuando los ingenieros aprendieron a enfrentarse a la presión, apareció otro enemigo imposible de controlar: la propia Tierra. 17 de enero de 1995. Japón. Un devastador terremoto golpea Kobe mientras el gigantesco puente Akashi Kaicho todavía está en construcción. Sus enormes torres ya estaban levantadas. Entonces, el terreno se desplazó. Después del terremoto, la distancia entre las torres había cambiado aproximadamente 1 metro. 1 metro puede parecer insignificante. En un puente de esa precisión es una pesadilla. Cálculos, dimensiones y componentes tuvieron que adaptarse a una estructura cuya geometría había cambiado mientras estaba siendo construida. ¿La solución? En lugar de empezar de cero, los ingenieros recalcularon el proyecto y modificaron el diseño para ajustarlo a la nueva realidad. El puente terminado quedó aproximadamente 1 metro más largo que lo previsto originalmente. La Tierra movió el puente antes de que estuviera terminado, y los ingenieros tuvieron que rediseñarlo alrededor de ese movimiento. Pero todavía existe un problema peor. ¿Qué pasa cuando debajo del agua no hay un suelo firme donde apoyar el puente? En algunos lugares el fondo está formado por enormes capas de sedimentos blandos. Construir allí sería como intentar levantar un edificio sobre gelatina. Entonces entran en escena los pilotes. Gigantescos tubos de acero son introducidos profundamente en el terreno mediante enormes martillos hasta encontrar capas resistentes. Pero a veces la roca está demasiado lejos. Entonces ocurre algo fascinante. En lugar de depender únicamente de una punta apoyada sobre roca, grupos enteros de pilotes pueden transmitir las cargas mediante la fricción con el terreno que los rodea.
Cada pilote aporta resistencia. Decenas de ellos trabajando juntos forman una cimentación gigantesca, completamente escondida bajo el agua. Vos solamente ves el puente. La verdadera estructura que lo mantiene en pie puede continuar decenas de metros debajo del fondo marino. Y todavía queda un último enemigo, uno que ataca lentamente todos los días. La sal. El agua marina corroe metales y deteriora el hormigón. Pero hace aproximadamente 2000 años los romanos construyeron puertos cuyas estructuras marítimas todavía sorprenden a los científicos. Su secreto, entre sus materiales utilizaban ceniza volcánica, al interactuar durante largos periodos con el agua marina. Ese hormigón puede desarrollar minerales que contribuyen a reforzar su estructura interna. Es una paradoja increíble. El mismo mar que destruye muchas estructuras modernas puede participar en procesos que fortalecen ciertos hormigones romanos. Hoy, los científicos siguen estudiando esos materiales para entender cómo aprovechar principios similares en construcciones modernas. Y ahí está lo verdaderamente impresionante. Cuando atravesas un enorme puente sobre el mar, solamente ves asfalto, cables, torres y hormigón. Pero debajo existe otra historia. La historia de trabajadores que descendieron bajo el agua sin comprender todavía lo que la presión podía hacerle al cuerpo. De ingenieros que tuvieron que enfrentarse a terremotos capaces de mover sus construcciones. De pilotes enterrados donde jamás llegará la luz. Y de una fórmula de hormigón creada hace 2000 años que todavía tiene cosas que enseñarnos. Así que la próxima vez que cruces un puente sobre el mar, mira hacia abajo. Porque decenas de metros bajo tus ruedas, oculto en la oscuridad, está el verdadero motivo por el que ese puente sigue en pie.